oportunidad platicaremos sobre la ventaja absoluta, quién la creó y en qué consiste. Pues fue creada por Adam Smith, quien nació en Chicago en 1723 en Reino Unido. Fue un economista escocés, hijo de un inventor de aduanas, y a los 14 años ingresó a la Universidad de Glasgow, donde fue discípulo de Francis Watson, un profesor de filosofía moral muy reconocido. Terminó graduándose en 1740, obtuvo una beca en Balliol College de Oxford, donde adquirió formación en filosofía. Ejerció su carrera de docente en Edimburgo y lo siguió en Glasgow en 1751 como profesor de logística y filosofía moral. Falleció el 17 de julio de 1990. Este personaje viene a ser importante porque fue quien se opuso al mercantilismo, promoviendo una visión más dinámica y productiva en la economía basada en la ventaja absoluta. Su enfoque en el libre comercio y la especialización sentó las bases en el pensamiento económico moderno que conocemos hoy en día, transformando cómo se entendían las relaciones entre las naciones, las relaciones comerciales entre las naciones. La teoría de la ventaja absoluta fue dado a conocer en su obra La riqueza de las naciones en 1776, donde nos platica la capacidad de un país al producir más con la misma cantidad de recursos que otro país. Hasta hoy en día sus ideas siguen siendo relevantes en debates comerciales y desarrollo económico. Les voy a brindar un ejemplo sobre la producción de soja, por ejemplo. Tenemos dos países, Estados Unidos y Brasil. Brasil produce al año, vamos a sacar el conteo por año, al año produce 70 millones de toneladas y Estados Unidos produce 100 millones de toneladas. Quiere decir que la ventaja absoluta lo tiene Estados Unidos porque produce más con la misma cantidad de recursos y en el mismo tiempo. Teoría de la ventaja comparativa. La ventaja comparativa fue fundada por David Ricardo. David Ricardo nació en Londres en 1772, formaba parte de una familia sefardí que provenía de Portugal. Su familia fue muy numerosa, siendo él el tercer hermano de 17. A los 14 años se alejó, dejó la escuela y empezó a trabajar en una empresa de corretaje. En 1793, con 21 años, se casó, fuera de las costumbres judías de su familia, y abrazó la fe del cuaquerismo, lo que significó un alejamiento de su familia. Además de ser un ilustre economista, también fue un hombre muy exitoso de negocios y político. A sus 41 años logró amasar una gran fortuna. También formó parte del Consejo Británico y falleció en 1823 con 49 años. David Ricardo formuló su teoría de la ventaja comparativa en respuesta a la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Esta teoría nos dice que así un país tenga desventajas absolutas en la producción de los bienes, en algunos de ellos estas desventajas van a ser menores. Por ejemplo, aquel país que tenga un mejor precio relativo a un bien comparado con otro país tiene ventaja comparativa en relación a dicho bien, por lo cual se aconseja esforzarse en la especialización de la producción y exportación. Pero a medida que el país con la ventaja comparativa aumente su producción y exportación, este va a incurrir en costos de oportunidad, lo que hará que el precio en un país y otro se iguale. Bien, se dice que un país tendrá ventaja comparativa siempre y cuando el costo de renunciar a un bien sea menor al costo de otros países que tenga relación al mismo bien. A continuación voy a explicar un ejemplo de ventaja comparativa analizando el costo de oportunidad entre un bien frente a otro, lo que sería maíz y café. Colombia tiene 2.000 kilos de maíz y 90.000 de café. Brasil tiene 1.600 kilos de maíz y 40.000 de café. Para el costo de oportunidad de un kilo de maíz acá en Colombia, vamos a dividir 90.000 entre 2.000 y nos va a dar 45 kilogramos de café. Y para sacar un kilogramo de café, vamos a dividirlo entre los 45 de café, lo que nos daría 0.02 kilogramos de maíz. Lo mismo vamos a hacer para Brasil. En la parte de acá, para un kilogramo de maíz, lo vamos a dividir 40.000 entre 1.600 y nos va a dar el resultado 25 kilogramos de café. Para un kilogramo de café dividimos 1 kilogramo de café entre 25, lo que nos va a dar 0.04 kilogramos de maíz. Entonces, en conclusión, podemos decir que Colombia tiene ventaja comparativa en lo que es café y Brasil tiene ventaja comparativa en el maíz. Ahora, en conclusión de este ejemplo, tenemos que Argentina tiene la ventaja comparativa en lo que es la producción de soja, porque su
costo de producción de café sería un 0.5 toneladas, que es menor que el costo de producción o el costo de oportunidad de Colombia. Pero Colombia tiene la ventaja comparativa en lo que es la producción de café, porque su costo de oportunidad, o mejor dicho, su costo de producción es menor que el de Argentina, que sería 2 toneladas. Teoría de los factores, o modelo de Heckscher-Ohlin. El modelo de Heckscher-Ohlin, también conocido como el modelo HO o modelo 2x2x2, es una teoría económica que busca explicar el comportamiento del comercio internacional entre países con dotaciones distintas de recursos naturales y factores de producción. Según este modelo, cada país tiende a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que quieren el uso intensivo de los recursos que poseen en abundancia, mientras que importa aquellos bienes cuya producción requiere factores que son escasos a nivel nacional, de manera que el modelo destaca como las diferencias en la disponibilidad de recursos influyen en los patrones comerciales y en balanza comercial entre naciones. ¿Quién fue Heckscher-Ohlin? Eli Philipp Heckscher, nacido en 1879, hasta 1952, fue un destacado economista e historiador económico sueco, reconocido por desarrollar, junto a Bertil Ohlin, un influyente modelo de comercio internacional conocido como el teorema de Heckscher-Ohlin. Este teorema sostiene que los países tienden a exportar aquellos bienes cuya producción requiere un uso intensivo del factor de producción que poseen en mayor abundancia. Así, los países con abundancia de capital exportan bienes intensivos en capital, mientras que aquellos con abundancia de mano de obra exportan bienes intensivos de trabajo. Principales postulados del modelo de Heckscher-Ohlin. Diferencias en dotaciones de factores. Los países tienen diferentes dotaciones de factores de producción, lo que influye en su capacidad de especializarse en determinados bienes. 2. Especialización basada en la abundancia relativa. Los países exportan los bienes que usan intensivamente los factores abundantes. Importan bienes que requieren factores escasos. 3. Importación de bienes intensivos en factores escasos. Los países compran en el mercado internacional los bienes que requieren factores de producción relativamente escasos en su economía. Y 4. Suposición de tecnología similar. Se asume que los países tienen acceso a la misma tecnología y que las diferencias en el comercio se explican por las dotaciones de factores. Seguidamente tenemos las implicaciones del modelo del señor Heckscher-Ohlin. Como primer punto tenemos teorema de igualación de precios de los factores. El comercio internacional tiene que equilibrar los precios de los factores de producción entre países. Como segundo punto tenemos efecto en la distribución de ingresos. El comercio beneficia a un factor abundante en un país, pero puede asimismo también un factor escaso. Dentro de esto están las críticas al modelo del señor Heckscher-Ohlin. Como primera crítica está lo que es la evidencia mixta. El modelo predice que un país exporta bienes que requieren los factores que tienen en abundancia. Sin embargo, esto no suele ponerse en práctica o cumplirse. Como segundo punto, simplificación de la realidad. El modelo de Heckscher-Ohlin asume que las dotaciones de factores como tierra, trabajo y capital determinan el comercio. Sin embargo, el comercio es más complejo y depende de otros elementos como la infraestructura, acuerdos comerciales y tecnología. Como ejemplo tenemos a Perú y a Japón. En Perú se utiliza en abundancia lo que es las tierras fértiles para producir frutas y vegetales como uvas, paltas, espárragos. Estos productos se exportan hacia Japón, ya que en Japón no se pueden cultivar fácilmente. En Japón sería lo que su tecnología avanzada, la capital para fabricar máquinas y autos electrónicos que exportan hacia Perú. Estos pueden necesitarse de innovación y recursos tecnológicos. Entonces quiere decir que Perú exporta productos agrícolas que aprovechan su tierra y su clima. En Japón se exporta tecnología y máquinas que depende de su capital. Y así la teoría del señor Heckscher-Ohlin nos muestra cómo los países comercializan y aprovechan lo que tienen en abundancia.
Ahora, para empezar con las conclusiones, primero iremos con la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. La teoría de la ventaja absoluta, formulada por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones de 1776, sostiene que un país posee una ventaja absoluta cuando puede producir un bien utilizando menos recursos que otro país. Esta teoría promueve la especialización y el libre comercio como medios para aumentar la eficiencia y el bienestar económico global. En el ejemplo proporcionado, Colombia y Ecuador producen arroz y frijoles. Colombia produce 2.500 kilogramos de arroz y 600.000 kilogramos de frijoles, mientras que Ecuador produce 1.800 kilogramos de arroz y 45.000 kilogramos de frijoles. Al calcular el costo de la oportunidad, se observa que Colombia tiene una ventaja comparativa en la producción de arroz y Ecuador en la de frijoles. Esto sugiere que ambos países se beneficiarían al especializarse en la producción del bien en el que tienen ventaja comparativa y comerciar entre sí. Ahora les daré las conclusiones de la ventaja comparativa de David Ricardo. Como primera conclusión tenemos a la especialización según el costo de oportunidad. Como ustedes saben, para un país o una nación requiere ciertos recursos para una cierta producción de producto. Pero un país, en esta segunda teoría, un país debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales no demande muchos de estos. Es decir, que renunciaría a la producción de dichos recursos por la producción de otros que no les demandaría mucho. Ahora, como segunda conclusión, tenemos a los beneficios del comercio internacional. Incluso si un país no tiene una ventaja absoluta o comparativa sobre otro, puede beneficiarse de acuerdo a ello según la venta o el desarrollo que éste tiene al desarrollar un producto o producir un producto eh, que no le demande mucho, ya que no tendría una gran desventaja menor al producirlo. Como tercera conclusión tenemos al intercambio mutuamente beneficioso entre cada nación o país, etc. El comercio permite a los diferentes países o naciones obtener beneficios o acuerdos mutuos a un costo mucho menor, que los cuales produjeran mutuamente entre ellos, aumentando el bienestar general. Ahora, la cuarta conclusión que tenemos de esta teoría comparativa sería la importancia del grado del costo relativo. La ventaja comparativa sería que se basa en los costos relativos de cada producto, no en los costos atribuidos o exactos como se refiera. Esto significa que en un país debe tener una ventaja comparativa en un bien incluso si es menos eficiente o es menos productivo en términos absolutos. Ahora, como quinta y última conclusión de la teoría comparativa, serían los fundamentos del libre comercio. Bueno, tenemos aquí que esa teoría proporciona una base sólida para el libre comercio, como se mencionó. Además que sugiere que una ausencia de barreras o aranceles, dependiendo de cuáles sean, arancelarios o no arancelarios, estos países pueden abrazar o obtener o incluso alcanzar una mayor eficiencia, un mayor beneficio para cada uno y prosperidad económica y intercambio de culturas en general. Muchas gracias. Ya para finalizar, tenemos como conclusión de la teoría de los factores del modelo del señor Hecher Only. Como una conclusión sería los países que importan bienes cuya producción requieren factores muy relativamente que tienen escasos en su economía, ya que al producirlos internamente sería menos eficiente. El comercio internacional tiene que equilibrar los precios de los factores de producción entre países. A medida que los países comercialicen, los retornos al capital y al trabajo se vuelvan a ajustar, reduciendo las diferencias salarias y rentabilidad del capital entre naciones. El comercio beneficia al factor de producción abundante en un país, aumentando su retorno, mientras que puede perjudicar al factor escaso, reduciendo su retorno. Esto implica que aumente el país en un conjunto de beneficios. El comercio puede haber efectos redistributivos internos que afecten a ciertos grupos. Gracias.